Ya se nos está haciendo costumbre. Les damos las gracias a todos y a todos por estar acompañándonos en este evento en vivo. Primero que nada, quiero agradecer la presencia aquí de nuestros invitados de honor, súper honor, de verdad. No sé cómo conseguimos que viniera gente tan interesante en el programa, ya los escucharán ustedes, querido auditorio, pero bueno, tienen cuestiones muy interesantes para compartirnos. Ireri, Marcelo, bienvenida, bienvenido. Esta es su casa, su mesa de conversación. Pues bien, vamos a arrancarnos para no tomar más tiempo. Primero que nada, darles la bienvenida de nuevo, querida audiencia, a este conversatorio. Vamos a estarles dando lata cada 2 semanas, trayéndoles temas en los que conversemos acerca de ideas que parecen simples, que no lo son tanto y que a pesar de la complejidad queremos ofrecer luz y sobre todo un rato ameno, un rato agradable, porque no hay ideas complejas, pero tampoco aburridas. Esta serie de conversatorios se llamarán Lo bueno, lo malo y lo feo, haciendo referencia a aquella película del western de El bueno, el malo y el feo, pensando en que toda postura, todo debate, todo tema controvertido tiene evidentemente su parte buena, su parte de contexto, su parte en donde podemos estar de acuerdo en algunas cosas, su parte mala, su parte de desacuerdo, su parte de disidencia y la parte fea, es decir, la parte de que tenemos que ponernos a chambear, tenemos que ponernos que hacer algo. Pensando en esto, pues bueno, justo hoy nos toca un tema bastante interesante. Tenemos que hablar acerca de la tragedia de los millennials, de si estamos viviendo un tiempo de tragedia, si es posible o no que vivimos peor que nuestros padres y que viviremos peor que nuestros padres. Para darles la palabra y presentar a nuestros invitados, primero quiero darle las gracias a Bye Bye TV, nuestra productora, por confiar en nosotros, por confiar en este programa o en esto que queremos hacer. Darle las gracias a mi querido compañero Gabriel García Yolí, que junto con él, un servidor, vamos a estar conduciendo estos programas a lo largo bueno, 2 o 3 semanas, pero siempre regresando con ustedes con temas interesantes. Y además quiero agradecer a pues, nuestros patrocinadores, la editorial Alios Ventos, por favor ahí revisen sus nuevas publicaciones, al Think Tank Política de a pie y a la consultoría en temas de soft management Reto. Todos ellos apoyaron para que pudiéramos crear este programa que traemos para ustedes sencillamente para dialogar de temas interesantes y pasar un buen rato. Ahora sí, Ireri, Marcelo, gracias por estar acá. Les comento, querida audiencia, Ireri es bailarina contemporánea, es gestora cultural, de hecho es una referencia obligada para cualquiera que quiere desarrollar algún tipo de proyecto de danza y de arte contemporáneo también en general, y además es miembro de redes internacionales de proyectos de integración, de proyectos de desarrollo social y cultural, y además miembro también de STOTAS, una iniciativa muy interesante mexicana que tiene la propuesta de hacernos mejores personas y mejores ciudadanos. Adán, Dime. tienes ahí un eco complicado. Tu micrófono está captando 2 veces el sonido, No sé creo. por qué, pero vamos a... Te oyes como Munra, el inmortal. Yo soy Estaba cool, Munra. yo sentía que me estaban invocando. Sí. Mira, mientras no nos venga ningún leono, todo bien. Bueno, ¿ya se escucha así mejor? Ya estás bien, sí. Maravilloso, gracias. Bueno, allá estaba Ireri, ¿no? Siendo anunciada con la voz de Munra, pues bueno, muchas gracias Ireri por estar por acá. Y también tenemos a nuestro estimado y admirado Marcelo Torres Llamas, bienvenido. Él le gusta llamarse científico social, estudió ciencias políticas, además está metido hasta los codos en el mundo de la tecnología, de hecho está en una firma de inteligencia artificial. Y bueno, combina esta interesante dicotomía entre las ciencias sociales y el uso de las tecnologías para llevar a cabo reflexiones también, que los invito a seguir su blog, tiene un videoblog ahí en su página de Instagram en donde reseña cada semana libros muy interesantes. Yo no sé de dónde saca tiempo para leer tanto y además para explicar las cosas de manera tan clara. Ahí también síganlo, por favor, en @soytorresllamas, también miembro de este proyecto tan interesante mexicano que se llama STOTAS. Bienvenido, Marcelo. Gracias por estar acá. Gracias. Muy bien. Y como siempre, querido Gabriel, mejor preséntese usted y aviéntanos el tema, por favor. No hagas trampa. Bueno, yo hago trampa porque en lugar de ser
anfitrión, voy a estar aquí debatiendo. O sea, ese dicho tan español de no se puede estar en misa y replicando, bueno, pues yo sí lo voy a aplicar. Bueno, yo soy Gabriel García Yoli, soy escritor, entre muchas otras cosas. Yo aquí en este programa represento a la editorial Alios Ventos, soy filósofo, historiador y bueno, maestro, y ahí sobrevivo un poco. Bueno, creo yo, así para empezar el debate provocando, es que esta contraposición entre los señores, ya siéntense, ok, boomer, y esta contraposición tan burda de las generaciones, ¿no? Entre los millennials que no ahorran porque se lo gastan todo en pan con aguacate y en Starbucks y así. Digo, no solo es una caricatura, que además no es nada nuevo, es todas las generaciones siempre están de la greña, los padres con los hijos y los abuelos con los padres, etcétera, sino que creo yo desde una perspectiva histórica que la pregunta está muy mal planteada. O sea, no es cosa que si los millennials o los centennials vayamos a vivir peor que nuestros padres, especialmente que los baby boomers, ¿no? Que somos la primera generación que viviremos menos que la anterior, o que ahorraremos menos, o que tendremos menos expectativas, o que heredaremos un planeta en ruinas, o lo que sea. Sino, más bien la pregunta tendría que estar, a mi juicio, en por qué los baby boomers, con respecto a todas las demás generaciones de toda la historia humana que jamás han existido, han gozado de unos niveles de vida, de desarrollo humano, de longevidad, sin precedentes en toda la historia humana. Porque creo que tomar a la generación de los baby boomers como el referente, pues creo que es un error metodológico, porque son la excepción histórica de toda la humanidad, no son la regla. Incluso si pudiéramos proponerlos como el ideal a lo que tenemos que aspirar todas las generaciones de aquí en adelante, pues alguien podría preguntar con toda justicia, decir, bueno, es que ni siquiera es un modelo ideal de desarrollo o de bienestar, porque el desastre climático y la depredación ambiental tiene que ver con el consumismo y los abusos económicos de precisamente la generación de posguerra. Entonces, bueno, yo quiero poner eso sobre la mesa, que ni siquiera estoy de acuerdo con la pregunta. Va que va, rapidísimo. Es muy interesante lo que opinas de esa pregunta, querido Gabriel, porque de pronto cuando uno empieza a leer un poco, quizá no historia, pero sí reportajes, sí páginas, les comentaba hace un momento antes de comenzar, ¿no? Muchas TED Talks que andan rondando por ahí, artículos en The New York Times y demás, que por un lado se critica muchísimo a la generación millennial como esta juventud que no sabe trabajar, que no sabe, que solo piensa para sí mismo, que es sensible y se enoja de todo. Entonces, por un lado, existe una crítica importante a los flojos que son los millennials, y por otro lado existe realmente una dificultad de vida que puede ser que nosotros veamos y que nuestros padres no estén viendo en este momento, como la cuestión de que no estamos ganando lo mismo, no vamos a tener pensiones, o sea, sí hay dificultades. Entonces, qué bueno que existe esa perspectiva histórica. Cuando vemos un problema aquí y nos hacemos un poquito para atrás, y es como de, quizá lo que creemos que es problema no es tanto problema, pero bueno, existe una cierta discusión. No sé si porque hoy en redes sociales podemos darle más causa a esa discusión que es milenaria, de que siempre los viejitos y los jóvenes se han estado peleando todo el tiempo. Entonces veamos qué opinan ustedes. Hay razón, o sea, empecemos este diálogo con esto que ya introdujo Gabriel. Hay razón de hablar de este cierto contraste o conflicto entre generaciones hoy en día.
No sé, ¿qué opina? Marcelo había levantado la mano, ¿no? Cuéntanos, Marcelo. Sí, no, bueno, no sé si Leri quiera comentar algo antes. Sí, Pues en realidad, también escucho con eco, ahí va. Efecto mundo. A mí me parece que es el orden natural de las cosas. Si uno no se revela ante la generación anterior, quiere decir que entonces tal vez no estamos siendo tan conscientes de lo que estamos haciendo o estando tan presentes de nuestros procesos. Y tal vez, por supuesto, todo esto viene desde mi perspectiva de ya muchos años de vivir como underdog, en el que hay una escala de valores distinta, por supuesto montada un poco en todo el trabajo de mi madre, que por supuesto es una boomer y que por supuesto tiene una pensión y todavía alcanza a tener como prestaciones y cosas así, pero que también yo siempre percibí que el costo de tener eso, pues al final también tenía un precio muy alto, ¿no? Que era su tiempo, poder estar con la familia, un estrés sobrehumano, porque por supuesto, pues fue de las primeras mujeres que empezó a aparecer en la escena profesional, ella siendo medalla Gabino Barreda de actuaría de la UNAM, un talento fantástico y que logró colocarse en una empresa, pero que al final pues sí, o sea, el precio por estar ahí, el precio de tener que estar lejos de mí, de mi hermano, de ser además ruletera, mamá divertida de fin de semana, proveedora, etcétera, o sea, es altísimo. Entonces yo sí cuestionaría muchísimo como esta fotografía de cuánto privilegio y qué bien que se la pasaron, porque creo que también hay un montón de cosas que no estaban antes y que sí que empiezan a suceder ahora. Entonces sí soy muy de la opinión de que ese dicho de que todo tiempo pasado fue mejor es una mentira, es solo un sentimiento de nostalgia torcido por la memoria, torcido por esos anhelos de cosas que perdimos y que vamos haciendo mejores de lo que en realidad eran. Entonces yo empezaría por ahí, no creo tampoco que los boomers la hayan pasado tan bien. Yo digo, un poco retomando de lo que han puesto en la mesa, por un lado creo que el profesor Joly acuñó el concepto de boomerfílico, ¿no? O sea, el poner a los boomers como con esta luz es interesante. Me gusta, ¿no? Me gusta pensar que se vale ser boomerfílico, que se vale creer que tienen un lado bueno, ¿no? Porque sí, porque definitivamente la conversación hoy en día Yo no dije esa palabreja, suena a parafilia sexual. Cada quien, Gabriel, cada quien. O sea, yo nada más estoy usando un concepto que arrope lo que usted muy bien puso en la mesa, doctor. Pero, en general, o sea, me gusta esa parte. Quisiera hacer dos puntualizaciones complementarias. Una, la sensación de nos dejaron un planeta peor. Creo que es un tema bien interesante también porque no nos dejaron un planeta peor. La mayoría de las emisiones se dieron del 80 para acá. O sea, en realidad quienes emitimos, si quieres el modelo de producción y el sistema global integrado de producción capitalista, que es el que nos tiene contra la lona en temas medioambientales, sí es una creación boomer, si lo quieres ver así, pero todos hemos participado en la etapa en la cual realmente creció de manera exponencial. Entonces, dejemos de culpar a los boomers por el tema ambiental, es clave para que empecemos a ser adultos. Eso es bien importante, porque aparte, como también decía Ireri, tampoco la tuvieron más fácil. Por un lado, yo sí creo que la tuvieron más difícil porque fueron la primera generación que, como diría nuestro expresidente, tuvieron que aprender a administrar la abundancia, ¿no? Y yo nunca lo he vivido, pero dicen que es difícil, ¿no? O sea, los ricos contratan a gente y tienen mayordomos, y es difícil administrar la abundancia. Entonces, yo Tienen sí que pesado pagar su tener dinero. mayordomos. Uno que no tiene nada puede andar así, libre. Exacto. ¿No? Qué poca privacidad, imagínate. Exacto, estar teniendo 2 amas de llaves y 5 mayordomos. Para ser un poco puntual, porque nada más quería como revisitar algunas de las ideas que se han puesto, yo creo que vivimos mejor. Yo creo que la pregunta es válida. Yo creo que vivimos mejor que nuestros padres. Sin embargo, el mejor cambió de escala. Es decir, es más difícil tener casa, es más difícil tener una buena educación. Las cosas que eran importantes se encarecieron y en ese sentido es muy difícil vivir mejor que ellos. Pero tenemos acceso a todo tipo de experiencias, a una serie de prerrogativas, de libertades que ellos no tuvieron. Entonces yo creo que dejemos de decir que estamos peor que ellos porque estamos usando la regla equivocada y creo que en ese sentido se toca mucho con lo que decía el profesor Joly y la profesora Ireri. Exactamente, Sí, o sea, la cuestión de la comparación
hay que tener cuidado con ella, ¿no? Perdón, Gabriel. No, que creo, que estoy perfectamente de acuerdo con ellos, para empezar tenemos que madurar siempre en el discurso diciendo que cuando hacemos comparativos, nunca hay mejoras netas, siempre son relativas, ¿no? Se dice en inglés, no hay ganancias, hay trade-offs, ¿no? Ganas aquí y pierdes allá. Y creo que es esto de la seguridad laboral con pensión y sindicato, bueno, pues también significa estar 40 años haciendo lo mismo en una sola empresa, checando tarjeta de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Hora silla. Sí, la hora nalga. La hora nalga, pero además en una estructura como son como eran las empresas, burocratizadas, verticales, donde si tienes un jefe imbécil te tienes que aguantar, o si tienes en esa estructura vertical, pues resulta que el jefe le puede meter mano impunemente a la secretaria. Ese es uno de las cosas que nuestra generación ya no está dispuesta a tolerar. Eso tiene, por supuesto, un costo. Tiene el costo del sindicato y tiene el costo de la pensión, pero ganamos en todas estas cosas. Hay que trabajar en 20 cosas, hay que hacer su tarea, pero podemos estar aquí haciendo home office en plena pandemia sin mayor problema, mientras que los pobres boomers no solo pueden salir porque tienen más posibilidad de morirse, sino que además todavía no saben usar el mouse bien. Entonces, pobrecitos. Pues, en efecto, ganamos unas cosas y perdemos otras, pero no quiere decir que trabajemos menos que lo que ellos trabajaron, ¿no? Y ellos igual ganaron, y tuvieron todo esto porque no tuvieron que pasar hambre y pelear guerras como sus padres. Entonces, como la anterior, como la generación anterior. Entonces, bueno. Ahora, ahí me gustaría, creo que los tres los tres están de acuerdo, yo también me incluyo, en que puede ser que no estemos poniendo bien el problema. Evidentemente suena muy picante, muy picosito decir, es que vivimos peor que nuestros padres, ¿no? Entonces luego dices, bueno, sí, no. Sin embargo, hay un tema que ahí está, creo yo que toca la cuestión de cómo se está pensando en esta generación en concreto. Lo han escuchado en inglés, ¿no? Se dice que los millennials somos entitled, ¿no? Que creemos que tenemos derecho a algo ya de por sí, ¿no? Sin haber trabajado por ello. Y entonces, ahora que estamos mencionando acerca de, a ver, lo mucho que trabajaron la generación anterior de nuestros padres para que nosotros podamos gozar de un estatus que, como ya están diciendo, quizá no podemos llegar aquí, necesitamos llegar acá, pero llegar acá muy bien, ¿no? O sea, que parece que nos hemos puesto el listón muy alto. Me gustaría que comenzáramos hablando de esto, o sea, exacto, o sea, creo que lo pusimos nosotros, el listón, nos lo pusieron los demás, nos sentimos que tenemos derecho a cosas por las que no hemos trabajado o no. A ver, ¿qué opinan ustedes? Marcelo, échale. No, que ese fenómeno es bien interesante del entitlement porque se nos critica mucho, ¿no? Que estamos muy echados a perder. Y resulta que sí se puede rastrear una línea hacia atrás, ¿no? En la segunda mitad del siglo pasado, distintos estudios de desarrollo pedagógico y de desarrollo en general encontraron que cuando a los individuos fortalecía su autoestima, eran más propensos a desarrollar sus capacidades. Entonces, en las agendas educativas y en las agendas sociales, se buscó a esta generación, porque los boomers sí la sudaron, se buscó incrementar nuestra autoestima a través de modelos pedagógicos y psicopedagógicos que fortalecían la autoestima, pero hubo un error en la Matrix porque necesitabas fortalecer la autoestima y la idea de sí, y la parte de la idea de sí no se incorporó en la currícula. Entonces, lo que pasa es que, en efecto, sí somos una generación que está entitled, pero no por malas razones, porque querían que nuestros modelos de desarrollo, de aprendizaje, se fortalecían, porque los experimentos demostraban que una autoestima sana permite mayor aprendizaje. El problema es que la autoestima sin la idea de sí, es decir, una cierta evolución y maduración de la propia psique,
genera millennials que consumen Starbucks de colores. ¿Okay? O la diferencia de a los boomers, sus padres no tenían tiempo para estar lidiando con chamacos y venga. Entonces a ellos sí les pega, a ellos los crearon de una manera y los boomers nos crearon a los millennials justo de la manera contraria. Muy, sí. Siento que Ireri está en desacuerdo, siento. Sí, siento que padre su entitlement, porque justo es entitlement de vato, perdón, lo siento. Bien. Que descubran que tienen familia, las mujeres sí que lo sabíamos, nosotras sí que estamos descubriendo lo que es tener derechos humanos, eso es como súper nuevo, fue gracias un poco a todas las boomers que estuvieron ahí de locas y que ahora ya uno puede empezar a decir, ¿saben qué? Estaría súper padre que todos estos textos académicos no hablen de los avances que ha tenido el hombre, sino el hombre y la mujer, y además de la mujer, todas las otras identidades que ahora se reconocen. Entonces ese entitlement, pues será cierto para algunos, y sobre todo para mis queridos y estimados y respetados colegas de este panel, pero por supuesto no lo es para un montón de otra gente. Apenas empieza a hacerlo para mujeres, apenas empieza a hacerlo para comunidades indígenas, apenas empieza a hacerlo para la juventud. Hoy en la mañana justo uno de mis mentores nos contaba de cómo está stepping out de de dirigir su organización, porque justo consolidó un board de gente de entre 16 y 20 años para dirigir la organización charitable que tenía que ver por el bienestar cultural y social. Otra cosa que tampoco parecía necesaria hace 20 o 30 años. Todos los avances como más sólidos de cultura empiezan a suceder ahora que se abre la conversación. Entonces, ese tipo de cosas, a mí me parece que todavía hay un largo camino por recorrer y que sí, es muy inspirador verlos, es muy inspirador ver su seguridad, es muy inspirador ver esa contundencia con la que se lanzan a hacer cosas, muchas veces sin tener yo lo veo a las chicas a las que mentoreo y veo a los chicos a los que mentoreo y por supuesto hay mucho más arrojo en los chicos, ¿no? Y de las chicas siempre se van a calificar más bajo, siempre van a pensar que no están listas, siempre van a ver las solicitudes para un trabajo y si no cumplen 2 requisitos no lo van a enviar. Y un vato yo veo que dice, ¿cumplo con la mitad? ¿Cómo chingados? No, claro que sí. Cierto. Ahora bien, yo creo que esto del entitlement, no sé si lo estamos llevando hacia otro lado, porque una cosa es decir, oye, si tienes, a ver, una cosa, de hecho, quería entrar a ese tema, pero qué bueno que ya lo tocas, Ireri. No podemos decir que estamos peor que nuestros padres cuando hay tantos derechos hoy que se están reconociendo finalmente, ¿no? Y que ya urgía, ¿no? O sea, definitivamente la cuestión de la diversidad de identidades, la cuestión del género, o sea, a ver, por supuesto que hay todavía muchísimo por hacer, pero bueno, ya más o menos estamos empezando con una que otra cosilla, ya era hora, ¿no? Entonces, y como dices, Ireri, también se lo debemos también a trabajo de boomers que lo han estado echando hacia adelante, ¿no? Y las distintas olas de la transformación social. Ahora bien, la cuestión del entitlement, parece ser que la crítica que se hace a los millennials es que nos creemos con derecho a muchas cosas sin haberlo trabajado. Entonces, por un lado está la cuestión de los derechos humanos y por otro lado está el que, por ejemplo, se nos critique que queremos este balance entre vida familiar o, vida y trabajo, ¿no? Que parece que los boomers se ríen de nosotros de sí, lo cuentan como historias así de guerra, de yo trabajaba 80 horas a la semana y mi jefe me trataba horrible y aún así estuve 40 años en la empresa y casi lo quieren usar aquí como badge of honor, ¿no? Y nosotros, pues, te hubieras salido, o sea, ¿qué te pasa, no? Entonces, ¿qué cambió? O sea, cambió solamente la perspectiva, cambió la forma de cómo fuimos educados con algunas deficiencias, como dice Marcelo, cambió de hecho más bien una cuestión mucho más de fondo y humana, que es reconocer derechos que deberían ser obvios, como dice Ireri. ¿Qué es lo que cambió para poder entender entonces si de hecho existe conflicto o no? Uf, qué bonita forma de ponerlo. Yo creo que cambiaron 2 cosas y ahora sí que aprovechando mi experiencia en el mercado de tecnología cambió el mercado de trabajo. O sea, al final del día, una de las críticas más importantes a los millennials es que somos malos trabajadores, que somos ingobernables, que somos flojos, que pedimos balance entre vida y trabajo, que pedimos una serie de magias que los boomers justo no se les ocurriría pedir porque era una señal de honor el aguantar, ¿no? El tener temperamento para aguantar.
yo creo que el mercado de trabajo se alteró dramáticamente y eso hace otra vez que estemos midiendo con la vara boomer a los millennials, en el sentido de decir, es que antes el trabajo sí requería que estuvieras 12 horas jalando una palanca. Antes el trabajo sí requería que estuvieras, ¿por qué? Porque les pongo el ejemplo más básico y fundamental, el Excel. Ahora sí que aquello sobre lo cual... ¡Qué miedo! Todo el sistema ¡Qué miedo! ¡Qué sexy! Amamos el Excel. El Excel, que es la base del sistema financiero global, el Excel hoy en día hace unos cálculos en cuestión de segundos que antes requerían muchas horas de muchísimas personas en muchos pisos de muchos edificios. Entonces, el mercado de trabajo cambia y entonces, claro, algo que nos dicen es que tienes que ser más trabajador. No, es que tú antes 8 horas las ocupabas de manera relativamente simple. Hoy en día trabajar de lo que ustedes hacen, que ustedes hacen cosas que aportan a la sociedad, yo no, pero ustedes que sí aportan a la sociedad, lo que ustedes hacen en 2 horas tiene 16 veces más valor que lo que antes alguien hacía en 2 días. Entonces, ¿para qué yo voy a querer trabajar 8 horas si en 2 horas soy igualmente productivo que tú en 2 días? Entonces, claro, por eso somos flojos, no porque seamos más listos, sino porque la manera de trabajar hoy en día es inconmensurablemente mucho más productiva que lo que solía ser antes, ¿no? Creo que sería mi mejor respuesta a la gran pregunta que pone Adán. Eso llamemos el Excel. Habemos el Excel, es importante, es importante. Y por supuesto, tenemos que trabajar en un mercado laboral que además es global. La competencia ya la competencia es más amplia y por lo tanto es más intensa, así que tiene todo que ir más rápido. Todo tiene que ir más rápido. Una mayor oferta significa que también valgan menos muchas cosas. A ver, que el problema también de cuándo empezó a cambiar este modelo de empresas verticales con sindicatos y con todos estos derechos laborales. Bueno, cuando todo ese modelo llegó a una crisis en los años 70, porque era demasiado caro, porque ponía muchos obstáculos para un mundo que se transformaba muy rápido. O sea, no puedes incorporar a China, India, América Latina en el mercado global y esperar que los salarios sigan aquí. No puedes incorporar al 50% de la población al mercado laboral y esperar que los salarios no se deprecien, ¿no? Es una de las consecuencias de la muy, muy necesaria y ya de la liberación femenina de la que hablaba Ireri, ¿no? Claro. A ver, ahora ahí, Ireri, me gustaría preguntarte, tú has hecho muchos proyectos de colaboración internacional, incluso, o sea, eres miembro de estas redes de colaboración. Entonces, esto que trae a cuenta Marcelo, la cuestión del cambio tecnológico necesariamente tiene un impacto en la cuestión de la productividad. Y lo que dice Gabriel, ese impacto de la productividad va a tener un efecto también en cuánto ganamos. O sea, parece que a alguien se le olvidó que, ok, aumentamos la productividad, y luego, ¿dónde quedó la monedita, no? Y entonces, esto pasa y nos pasa a nosotros, pero también pasa en un ámbito, pues un ámbito de interconexión, como dices, Gabriel. A ver, Irene, tú has estado en estas oportunidades de colaboración, además en el tema del arte, o sea que todavía la pregunta por la economía, por desgracia, les queda muy lejos y no debería. Entonces, ¿qué reflexión te genera esto? Híjoles, me preguntas, pero es que yo no vivo en el mundo real. No sé si no les explicaron que yo vivo como en otro planeta, que un poco he podido compartir con Marcelo y con los Stotans, en el que pues no, lo que está muy mal, no sé si está mal que lo diga, pero yo no me dedico a actividades productivas, entonces todo mi trabajo está orientado hacia otro lugar, entonces por lo mismo, para mí este es como el mejor momento para hacerlo, porque es el momento en el que organizaciones están teniendo procesos mucho más reflexivos, porque un poco lo que yo alcanzo a percibir es que todo este rush por la productividad que prometía algo, de pronto no cumplió. Y entonces lo que nos damos cuenta es que estamos todos burnt out, que no tenemos tampoco familias, que de todas maneras no me alcanza para pagar mi renta, que de todas maneras la organización no funciona, que además me aburro en la junta y me la paso mal y si esta es la vida, entonces tal vez no tiene como
tampoco mucho sentido. Entonces, yo lo que alcanzo a percibir muchísimo de la escena internacional y que para artes escénicas y particularmente para danza contemporánea en México, es una oportunidad enorme, sobre todo porque pues somos los que nunca habíamos estado invitados a la mesa. Entonces, hacer producciones de danza contemporánea en México, de pronto es como, no sé si es como the next thing, que no creo, pero es como, o más bien somos como el exotic curious, ¿no? Así como de, ¿qué? ¿México? O sea, ¿tequilas? Y hay ahí Tequila fiesta. Tequila fiesta. Y hay ahí una cosa como curiosa de descubrir. Y yo es lo que percibo también en los festivales y los eventos que atraen y congregan a tantas personas y que tienen que ver con intercambios simbólicos, semióticos, también económicos, que justo emplean a una gran masa de nuestro país, tienen que ver con eso, con esa necesidad de encontrar algo auténtico y genuino, ¿no? Yo no voy a ir al Festival de Aviñón a tomarme un Starbucks, y la gente que va no va a ir a buscar un Starbucks, quiero chuparme la esencia de esta ciudad y sentir toda su mística y su gente y saber cuál es the real thing de este lugar, ¿no? Y lo mismo pasa con México y con el arte contemporáneo y con las manifestaciones escénicas. Entonces, para mí hay ese nuevo espacio, ¿no? Que no había antes. Claro, a ver, ahora, este nuevo espacio de las artes que nos estás mencionando, justo lo que parece un panorama oscuro en el mundo de la productividad y demás, puede ser un panorama de oportunidades. Hay que decirlo, quizá este mindset que tú nos estás mostrando en el mundo cultural y que lo hemos visto también en varios otros puntos, ¿no? Por ejemplo, en el desarrollo de tantas startups, ¿no? En el hecho de también tantas iniciativas de desarrollo social y demás. A ver, por ahí anda también ese feeling. ¿Ustedes creen que sea propio de una mentalidad millennial? O sea, ya aprovechando esto que está sucediendo en el mundo cultural, Ireri, que nos muestras, y que también lo vemos en tantos otros sectores, ¿será propio de los millennials o es lo que nos queda porque así nos lo dejaron los boomers? O sea, ¿qué opinan ustedes? Marcelo lo veo mordiendo la pluma, miren. Qué bonita pregunta. No voy a decir una tontería hasta que el profesor Yoli nos dé un poco de luz, o la profesora Ireri, porque no tengo ni idea. O sea, no tengo... Si es constitutivo, qué divertido, porque pues qué generación tan emprendedora. Y si es como porque es la última opción, pues qué mala cosa. Es lo que queda. Ajá, o sea, nos pones dos extremos en tu maniqueísmo rampante. Entonces... Perdón, pero yo soy el feo del grupo, así tenía que decirlo. Ahora sí que no sé qué piensen los demás, colega. Yo me siento la boomer en artes. Bueno, pero artes escénicas, hay que reconocer que vamos como 50 años atrás de todo lo que está sucediendo en la vida. Yo cuando estudié la carrera de danza ni siquiera era una licenciatura, porque no se consideraban estudios profesionales estudiar una licenciatura en danza contemporánea. Fue hasta como 4 o 6 años después que de pronto dijeron, todas las particulares tienen licenciaturas. Tal vez sería bueno que el Instituto Nacional de Bellas Artes de México licenciara a generaciones y generaciones de músicos, bailarines, artistas visuales, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros somos como muy nuevos en la fiesta. Y, por ejemplo, hoy justo en la mañana un colega que justo su proyecto es la Design Week, me decía, oye, pero ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú vives de esto? ¿Vives de eso que dices que haces? Y yo así como, sí, nada más. Y tenía muchísimo tiempo que no me pasaba esa pregunta y eso se ha ido transformando. Sí me parece que es como una combinación un poco del entorno, que está mucho más abierto a romper las reglas, ¿no? A que de pronto chicos que no terminaron la carrera ahora dominen el mundo a través de Facebook, a que personas que normalmente no hubieran estado al frente de un país de pronto lo estén, sea bueno o sea malo. O sea, muchas narrativas se están desmoronando y se está dando la posibilidad de que otras cosas sucedan. Entonces sí creo que tiene que ver como con este entorno millennial, aunque nosotros todavía estemos muy en la prehistoria de muchas cosas. Claro. No sé, Gabriel, ¿tú qué opinas acerca de estas nuevas narrativas? Porque sí alcanza a tocar el hecho de que los millennials veamos o vean, no sé, este conflicto. O sea, puede ser que nos quejamos de todo y ahora hablamos. No se haga, maestro. Y ahora hablamos de
la generación Snowflake, porque sí me gustaría entrarle a este tema, pero un poquito antes, hay una cierta narrativa que nos está permitiendo a los millennials, no sé, aventurarnos a nuevos horizontes y navegarlos, o porque no nos queda de otra, o porque mucho la discusión de hay que amar nuestro trabajo o hay que dedicarnos a lo que amamos, y quizá los boomers no lo tenían tan claro. No sé, a ver, ¿hay una narrativa distinta o hay pura apariencia? Yo creo que, para decir una perogrullada, las dos cosas son verdad. O sea, la configuración económica, social, de la globalización, de la revolución digital, hace que todo sea más inestable, que todo sea más rápido. Y si nosotros somos, debido un poco a esto, una generación dada precisamente a andar en 20 cosas a la vez, de invertir no tanto en un capital físico, como comprar una casa, porque es muy difícil, pero invertimos en nuestro propio capital humano, ¿no? Sobre todo ahora en la pandemia, aprendemos mandarín y a hornear pan y yoga y tomamos un tutorial de no sé, de Excel para tomar el ejemplo. Y entonces, pues... Muy necesario. Eso nos da una serie de ventajas naturales en este contexto tan volátil, ¿no? O sea, creo que estamos configurados un poco porque crecimos en ese contexto, claro. Y por lo tanto sabemos cómo responder a él mejor. Creo que exacto. Y a eso sumado lo que mencionaba Marcelo, la alfabetización digital o tecnológica, que también sabemos entrarle a ese tema. Entonces, pues bueno, estamos exprimiendo algunas oportunidades ahí. Yo creo que eso es cierto. Al mismo tiempo que los millennials, a diferencia de los centennials, justo como generación bisagra, tenemos un poco de memoria del mundo predigital. Entonces es más fácil quizá para los millennials estar en una empresa tradicional que no sea a lo mejor para los centennials, ¿no? Bueno, ya los centennials ya ni los tocamos, porque tendríamos que haber hecho un TikTok de 30 segundos con este tema y se acabó. O sea, imagínate. No es cierto, perdón. Ahorita que hablemos de los snowflakes, hay que hablar de los centennials. Ándale, muy bien, qué fuerte. Sí, no, suscribo a este punto. Y yo agregaría una cosita, medio una marihuanada, pero creo que suma, ¿no? Y nos va a dar medio el pasito también al tema de los centennials y los snowflakes, que es que somos, como decía el profesor Yoli, una generación bisagra en el sentido de que somos la primera generación que sabe generar una identidad corpórea y una identidad inmaterial. O sea, al final del día, parte de lo que tenemos que entender es que el mundo conectado por medio de la red lo que genera es un segundo campo de juegos. Entonces, yo juego desde mi lógica corpórea, el que está en la junta, el que está sentado tomando el café, pero también soy el que consume monedas digitales para sembrar zanahorias digitales en Farmville. O sea, al final del día, somos esa primera generación que hace doble. Hace desde una perspectiva erótica, corpórea, y hace desde una perspectiva estrictamente intelectual en el marco de lo digital. Entonces, también cuando los boomers nos dicen, es que no trabajas, no, trabajo todo el día. Nada más que la mitad del tiempo no me ves trabajando porque estoy pensando que tengo que sembrar mis zanahorias en mi granjita de Farmville, pero estoy trabajando, ¿no? Y ahí es donde empieza también a haber un rompimiento, porque explícale Farmville a alguien de 60 años, no, o sea, y no, con todo respeto a los boomers que seguro no nos están viendo, pero si nos acaban... La verdad... Mi tía me está viendo, Marcelo, ¿cómo dices eso? Sí, y yo sí creo que los centennials tienen triple chamba. Están trabajando en lo corpóreo, están trabajando en lo intelectual, en tal, y están trabajando en una tercera categoría que es lo social, que es muy lejano a nosotros, porque ellos aprendieron a nacer, crecer y reproducirse en lo digital. Nosotros, por definición, nos cuesta mucho trabajo pensar que yo puedo ser amigo de alguien que nunca he visto en mi vida, un verdadero amigo. Y ellos verdaderamente, sobre todo los gamers, pueden tener amigos, muy, muy buenos amigos que nunca han visto en su vida más allá de una pantalla. Entonces, no lo quiero como sangolotear demasiado, pero
sí vuelvo a punto de la productividad. Todo el día estamos produciendo, todo el día estamos consumiendo, todo el día estamos trabajando. Claro que nos quejamos porque claro que estamos cansados porque por la mitad de eso no nos pagan. Y ya, ahí lo dejo. Exactamente. No, creo que tu participación justo hace una síntesis de lo que hemos platicado. O sea, primero entendamos, no sé si ya me corregirán ustedes si es una buena síntesis, entendamos que esta aparente pelea entre generaciones, primero es histórica, siempre nos hemos peleado con los más viejos y con los más jóvenes, número uno. Número dos, en esta apariencia de pelea sí podemos distinguir que hay alguna crítica que se está haciendo a nuestra generación concretamente y que a veces podemos defenderla y a veces pues, tenemos que aceptar de, oye, tú me educaste así, ¿no? Entonces también es cierto que somos culpables y víctimas de lo que a veces se nos critica. Y luego entender cómo ha cambiado el entorno de la productividad laboral. Eso también tiene un impacto en la economía y también tiene un impacto en nuestra forma de relacionarnos y de establecer puentes y comunidades, definitivamente, ¿no? Entonces, por eso era un poco el teasing de esta charla, ¿no? Tragedia millennial, pero tragedia con letras bonitas, porque creo que habría que reírnos un poco y siempre es sano reírse un poco de uno mismo y de nuestra generación. No estamos tan mal y sin embargo hay muchos retos. Ahora sí, entremos a un tema que creo que me parece está ahí y también se le critica mucho o se nos critica mucho como millennials, que somos una generación snowflake, que somos una generación de cristal, que nos rompemos con todo, es decir, que estamos o inconformes, si lo queremos poner muy, muy ligero, o sencillamente que nos dejamos insultar por cualquier cosa y bueno, nos ponemos a incendiar cosas. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con cierta crítica que se hace a esta generación por la hipersensibilidad? O más bien, podríamos considerar que ahora estamos conscientes de muchos detalles que antes de los cuales no teníamos conciencia y que ahora ya por fin estamos hablando de estos temas. Llámese la cuestión de la discriminación, llámese de las identidades, llámese de la salud mental, por ejemplo, el hecho de que ya abiertamente hoy millennials decimos, sí, fui con mi terapeuta y me dio estos muy buenos consejos, y un boomer te decía, estás loco, ahora te van a abrir el cerebro. Entonces, a ver, o el hecho de que pidamos directamente en nuestra entrevista de trabajo al entrar de, bueno, a ver, ¿cómo va a estar mi balance entre vida y trabajo? O sea, ¿somos demasiado sensibles o más bien ahora ya por fin tenemos una conciencia un poco más honda en la naturaleza de lo que somos como individuos? Somos demasiado sensibles, sin duda alguna. No es cierto. Ahí le pisamos la ampolla, muy bien. A ver, ¿por qué, Marcelo? ¿Por qué somos demasiado sensibles? Eso significa, entonces, que hay cosas que no deberíamos estar exigiendo, ¿no? No, el tema es uno de mis talones de Aquiles. O sea, esto no he logrado resolverlo, es mi legado boomer, porque sin duda creo que el tema es que, y lo retomé en el chat privado de la plataforma, lo planteaste muy bien, querido, nos dejamos insultar. O sea, al final del día yo creo que hay ofensas que se tienen que corregir, yo creo que hay un avance en la materia de aprovisionamiento de derechos, yo creo que ha habido un gran trabajo por parte de minorías, por parte de no tan minorías, como el tema de las mujeres, que han logrado cosas que no se vale dar marcha atrás. Pero por otro lado, yo creo que la manera subjetiva de vivir el hecho de reclamar esos derechos sí es, en ese sentido, somos demasiado propensos a dejarnos insultar. Entonces, para mí hemos equiparado, y no quiero, así que sí quiero dejar el tema en la mesa porque seguro estoy equivocado en muchas formas de aproximarlo, pero en términos generales, yo no estoy diciendo que la lucha no sea correcta, estoy diciendo que la lucha no tiene que incluir la ofensa. O sea, yo para irme a pelear no significa que tenga que estar ofendido, porque eso implica que entonces es más importante mi emoción respecto a la lucha que la causa de la lucha misma. Si yo le puedo quitar mi ofensa a la lucha, entonces la lucha per se tiene un valor. Si la ofensa es necesaria, entonces lo que tiene valor es yo en la lucha, y entonces otra vez somos una generación narcisista, megalómana, centrada en sí misma. Lo pongo ahí nomás para cotorrear. Ya. A ver ahora, y ya con esto me gustaría escucharte, Ireri. ¿Tú crees, Marcelo, que sería posible llevar a cabo esta lucha sin la indignación individual, sin el sentirme ofendido? Entonces, o sea, ese es el punto. O sea, es una idea racional que puedo... Creo que estoy otra vez murmureando, pero... Más bien era... Gracias, Marcelo. O sea, yo lo que veo, al menos desde lo que estamos escuchando ahora, es, a ver, sí somos sensibles, pero esa sensibilidad ha propiciado cambios.
es por esa sensibilidad, se podrían hacer grandes revoluciones, y pensemos en revoluciones históricas, si queremos salirnos un poquito de nuestra generación, pensemos en el 68 y los estudiantes, pensemos en la Revolución Francesa, si quieren. La gente se indignó y la gente estaba enojada, y por supuesto que te lo tomas personal, porque si no, no sales a arriesgar tu vida por una causa. Entonces, o sea, sí, pero no sé si pudiéramos, ya sabes, separar la cuestión de la indignación con la cuestión de la lucha. Yo estoy de acuerdo, y nada más para soltar el micro, yo creo que el problema es que creemos que es tan importante la indignación como la lucha. Yo lo único que diría es demos marcha atrás y entendamos que la lucha es más importante, y si la gasolina es la indignación, todo bien, pero yo sí veo a muchos contemporáneos que equiparan la indignación con la lucha, y no puede ser así. ¿Por qué? Porque al final el amor gana, y las luchas que están basadas en odio no prosperan y no son perennes, porque violencia genera más violencia. O sea, y estoy diciendo algo que puede ser a lo mejor sujeto de 2 horas más de conversación, pero mi convicción personal sí es que la ofensa puede ser la gasolina que arranque el motor, pero no puede ser ahora sí que condición necesaria para que la lucha prospere, porque entonces siempre va a haber razones para estar enojados, y entonces nunca vamos a llegar a un estadio como de progreso en los términos que quien cree que esa palabra funciona, le funciona. O siempre es un continuo progreso hacia lo mejor, y luego ya Kant y Gabriel Said nos meten en problemas. Pero bueno, a ver, Ireri, ¿tú qué opinas? O sea, a ver, ¿sí somos demasiado sensibles, o la neta es que más bien abrimos los ojos? Yo soy la señora enojada que siempre están sentando. I confess. Digo, está atravesado por otras cosas también, ¿no? O sea, justo vaya, o sea, también en un tema de género tampoco es que hubiéramos permitido enfadarnos, mostrar ira, mostrar indignación, quejarnos, no ser bonitas y sonreír, etcétera, ¿no? Entonces, como que por un lado sí voy a defender la indignación, porque por lo menos de mi lado de la cancha es algo que había estado negado como para todo el género en general. Y me parece bien interesante, y sí creo que en esta ocasión, a reservas de que mañana opinen lo contrario, quisiera defender la sensibilidad, porque sí creo que hay un gran poder ahí. O sea, no, esta fragilidad, esta vulnerabilidad, esta experiencia que trasciende lo racional, me parece que es también un lugar muy poderoso, y es también un lugar que, como bien decías, Adán, o sea, impulsa transformaciones, impulsa que los límites establecidos sean cuestionados y sean incluso transgredidos, y decir, esto no puede ser, esto no está bien, esto no puede seguir sucediendo de esta manera, ¿no? Entonces, y no nada más desde el lugar de sentirme mal o de estar enojado. Creo que en ese sentido, y trabajando muy de cerca con eso, porque sí que como meta de vida y como meta de artista y como meta de productora, siempre estará sobre la mesa el sentir y sentir más y estar todavía más consciente y más expuesta a cosas y más, porque sé que esos procesos transforman. Entonces, no sé, maestro Marcelo, me pones en aprietos, pero sí creo que esos sentimientos, si bien son válidos también, porque son reales y porque son genuinos, y porque si le estamos cagando y si estamos lastimando a alguien, tendríamos que también ser responsables de eso, y tendríamos que ser mucho más, pues sí, empáticos y compasivos a lo que generamos, a esos sentimientos que generamos en otros. Claro. Ahora, creo que ahí has hablado de un punto muy interesante, porque justo hablas de, o sea, desde la perspectiva del arte, desde la perspectiva de la cultura, no podemos olvidar la sensibilidad. Y ahora pensémoslo, ¿no será más bien que uno de los grandes aportes que podríamos tener como generación es que ya, por favor, la afectividad tenga su lugar en la vida social, económica, política, de discurso, de diálogo? O sea, ya por fin, ¿no? Entonces, eso podría ser un cierto rescate, me imagino. Ahora bien, también pensemos en esta cuestión de la sensibilidad. Es cierto, ¿no, Gabriel? Y tú estarás más de acuerdo también que yo. Antes también existía la sensibilidad, y también las mujeres del 68 se indignaban por cosas, eso es un hecho. Ahora bien, ¿no será
que se nos reclama esto, o porque lo pusimos por fin en la mesa, o porque parece ser que es de lo único que hablamos, o que ya parece que no podemos hablar de otra cosa si no se cuidan las sensibilidades, es decir, que llevamos la sensibilidad atrás al extremo, hablamos de la cultura de la cancelación, hablamos de lo que está pasando con los monumentos, que es un tema también bien interesante para estudiar, tantas personas que son invitadas a universidades y de pronto hay grupos que van y los callan, etcétera. Entonces, esa sensibilidad que conecta, que transforma, que de hecho hace que se reconozcan derechos que siempre han estado ahí, de pronto también puede hacer que nos hagan agremiarnos y hacernos pequeños. Bueno, yo diría que justo allí todo este tema ha sido muy bien estudiado, al menos en el contexto estadounidense, por Jonathan Haidt, que justamente dice el problema de todas estas excesos de la corrección política o de la cultura de la cancelación o de tirar monumentos toda esta maraña de males que justamente es así como que lo que más ofende a ciertas generaciones es no, que es justamente el boomer diciendo, es que los millennials y la corrección política, ya no puedo decir mis chistes racistas de toda la vida. Pues no, güey, ¿no? Qué bueno. Pero bueno, justo Jonathan Haidt lo desmitifica un poco diciendo, ese no es un problema de la generación millennial, al menos no en Estados Unidos. Ese sí tiene que ver con los Zetas, porque sí es conmensurable cuando se da el cambio. Dice, ¿cuándo se empiezan a radicalizar las universidades gringas, ¿no? Hablando del tema de la cancelación en la cultura universitaria gringa. Se empiezan a radicalizar las universidades gringas a principios de los 90, cuando la Greatest Generation, los académicos de la Greatest Generation, se empiezan a retirar. Los académicos de la Greatest Generation habían ido a la guerra y por lo tanto su ideario político era muy de centro, muy el de los años 50 y 60 en Estados Unidos, porque además tenían la idea de un proyecto común de nación. Entonces se van los Greatest Generations y se quedan justamente los académicos boomers, que son los hippies. Son justo los que crecieron en 1968 con Derrida y con Foucault y con y con todas estas teorías sospechosistas, críticas, que empiezan a meter ¿no? Allí ese es tema para otro dilema. No me voy a meter en eso. Pero empiezan a inyectar una serie de herramientas críticas y de ideologías muy, muy particulares, que son justamente las que van a mamar los millennials y especialmente los centennials. Los centennials, además, con el agravante de haber crecido con esta cosa horrible en las manos, haber tenido una adolescencia con redes sociales, ¿no? Entonces, con todo lo que ha significado eso de ansiedad, de distinto tipo de valores, de baja autoestima, también hay que decirlo, de completa ignorancia de cualquier cosa que haya sucedido antes de 1989, ¿no? De justamente no poder hacer esta distinción de, bueno, sí, pero acuérdate, los boomers les pegaron sus papás y tuvieron que trabajar tantos años. Y la Greatest Generation creció muerta de hambre y tuvo que ir a pelear una guerra. Y antes del siglo XIX, el 90% de la humanidad vivía en pobreza extrema. Así que bájale 2 rayitas a tu capitalismo blanco, imperialista, no sé qué, porque no tienes ni maldita idea de historia, porque todo lo que has leído ha sido un texto pseudo derrideano de la
teoría queer de la literatura negra, postfeminista, de no sé qué chingados, ¿no? Pero bueno, voy a dejar esto allí, ya me callo. Que sea el cliffhanger para otra conversación. No, nada más, por favor, todos quienes quieran atacarlo, @el_tirapiedras en Twitter, por favor, gracias. Yo me quiero montar en la ola que abrió el profesor Joly, porque él cita a Derrida y yo quiero citar a Kundera, que es el autor millennial por excelencia, ¿no? O sea, anda, la insoportable levedad del ser en los 90s, los 2000 era clave para entender el amor, ¿no? Y en algún punto en la insoportable levedad del ser, Kundera explica lo kitsch. Dice, el problema es que lo kitsch es derramar dos lágrimas. La primera lágrima es de la felicidad de ver al niño correr por la pradera. Y la segunda lágrima es de la emoción que siento de la felicidad de ver al niño correr por la pradera. Entonces, para mí, parte de lo que pasa con la política hoy en día es que se ha vuelto un poco kitsch. Y yo comparto con Ireri hasta cierto punto el valor de la sensibilidad. Creo que, de hecho, es la gasolina, si no, no hay cambio social. Y no lo había entendido también hasta en razón de la conversación que estamos teniendo. Pero sí también quiero ser muy puntual, que ya tienes un chorro de política performativa donde te indignas de forma kitsch porque es la segunda lágrima, porque alguien se indigna y tú te indignas porque otro se indigna. Y porque es lo correcto indignarse. Ahí es donde yo digo, ahí hay una línea. El problema es que es inescrutable, porque yo no sé si te estás indignando con la primera lágrima o con la segunda, y como no puedo hacer yo esa distinción porque no me toca, entonces materialmente tienes un chorro de free riders que sacan la segunda lágrima, es decir, que van a la marcha del 8 de marzo, pero no han hecho ni medio minuto de reflexión para deconstruirse hablando de vatos o de morras que están ahí para echar montón, para indignarse, para defender las pintas, pero nunca estarían dispuestas a agarrar el pinche aerosol como se debería de estar haciendo. Entonces, no sé, a lo mejor sueno demasiado boomer, perdón, les fallé. Ya no sé, puros señores, ya siéntense en esta que nos digan cómo hacer nuestra pinche revolución. Exacto, es que eso no me mandan. No, es que, no, Ireri, ahí creo que le has dado, o sea, podemos hablar de la sensibilidad, de su valor o no, pero también es un hecho que, a ver, los millennials llegaron para quedarse y de hecho para regir. Entonces la crítica que hacen los boomers es válida desde su perspectiva, por supuesto, y nosotros podríamos tomar algunas ideas válidas también para beneficio nuestro, pero también es cierto que se nos va a criticar nuestra forma de hacer revolución, nuestra forma de hacer pintas y nuestra forma de ser sensibles, se nos va a criticar. Entonces tendremos que estar listos también para el estire y afloje, para el diálogo, para la apertura. Es criticable, porque somos seres humanos y porque no somos perfectos. Dicho esto, qué bueno que haya sensibilidad, y dicho esto, qué bueno que nos indignemos, definitivamente, ¿no? Y bueno, la indignación es humana. Hoy en día, los millennials estamos trayendo a la mesa esta parte de la humanidad que creo que había que ponerle ya atención por fin. Entonces, dicho esto, me gustaría ahora sí arrinconarlos un poquito y hacer a manera de conclusión lo que vamos a estar haciendo en todos nuestros programas, lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Qué es, en su consideración, así a bote pronto, como análisis psicológico, lo bueno, lo malo y lo feo o lo posible, si lo queremos ver así, de esta aparente tragedia millennial? Hay cosas buenas para sacar de ello, hay cosas que de verdad están mal, hay cosas que podríamos hacer mejor o que están un poco feas y que queremos hacerlas bellas. Dense. Y como profe, si no dicen, yo elijo. ¿Listo? Muy bien. Gabriel, ¿cuál es tu opinión aquí? Creo que se nos congeló, Gabriel. Va a tener que escoger. Yo me caí. No pasa nada. Yo ya hablé mucho. Ireri, ¿quieres ir? Adelante. Yo creo que van a estar todas revueltas porque dije que balbuciómetro y ya estoy alcanzando ese lugar. Ya lo vi venir. Yo creo que hay muchas cosas muy buenas. A mí me parece fantástico que haya... Cada año, cada que voy a ISPA, cada que veo colegas, cada que sé de iniciativas en otros sitios, no dejo de sorprenderme. Así, producciones de circo comunitario, boards de adolescentes, en fin, o sea, a mí me parece que justo esta tragedia millennial es un suelo súper fértil para que emerjan un montón de posibilidades que antes estaban negadas. Eso me parece lo más fantástico.
que haya posibilidades y que haya otras voces, más allá de las 2, 3 que estábamos acostumbrados a escuchar y que tenían, y que siguen acaparando una buena parte de la legitimidad. Lo malo, yo no sé si vamos a ser tan rápidos en encontrar las soluciones a los problemas que estamos generando, porque todo se ha dinamizado muchísimo más rápido. Entonces, percibo que hay siempre esa emergencia humana de encontrar soluciones, del genio creativo, del talento científico, de la innovación, pero no sé si vamos a ser tan rápidos para lo voraces que hemos sido en los últimos años. Y lo feo, el puto patriarcado, lo odio, que se caiga, basta, así. Se va a caer. Bien dicho, gracias. O sea, creo que justo síntesis tal cual. Mucho por hacer, por supuesto, también muchos mares que surcar y además horizontes nuevos que se han abierto. ¡Qué maravilla! Gracias, Irene. Buenísimo. Marcelo, adelante. Bueno, malo y feo. Lo bueno, que Irene estuvo en este panel, porque si no sería puro señor impresentable. Sí, la verdad. La verdad. Lo malo es que nos falta tiempo, porque el tema es muy rico, ¿no? Y lo feo es que es un tema que es difícil de abordar sin que genere rápidamente emocionalidad, y eso complica una aproximación que complemente a la aproximación por la vía de la sensibilidad. Sin cancelar esa otra parte que pone Irene en la mesa, es muy difícil hacer un análisis racional de fenómenos como este, porque por definición pareciera que quieres cancelar las otras posibilidades de exploración del fenómeno, ¿no? Y quiero retomar un comentario que nos pone en Facebook, que atiende a eso, pone IntiX, que dice, vaya nivel intelectual, no sé si para arriba o para abajo, ojalá y sea por lo menos para la mitad. Si entras insultando a una u otra generación, es sin ser ni medianamente empático, y generalizar no ayuda, porque no es reconocer distintas clases sociales. Yo agradezco mucho el comentario. Evidentemente, cuando haces un cruce de análisis, otra vez, no estás negando otras variables. O sea, no porque estemos hablando a nivel intergeneracional implica, o queremos aplanar clases sociales, geografías, género, identidades. Claro que son otras variables, pero tenemos una hora. Entonces, yo en ese sentido sí quiero decir, claro que lo que estamos poniendo en la mesa, la verdad es una variable que es muy rica de discutir, pero no es la variable transversal más relevante, por lo menos no en términos de las luchas que estamos trayendo a la mesa. Entonces, no lo queremos negar. IntiX, no estamos negando que esas otras variables de análisis sean en muchos sentidos incluso más relevantes para el aprovisionamiento de derechos. Solo queríamos ver si por tomar Starbucks estamos en un error, ¿no? Era un poco por donde iba la mano. Tienes toda la razón, Marcelo, y gracias por hacer esta acotación. Hay muchos temas que se nos están quedando en el tintero y digamos que elegimos la cuestión del aparente conflicto generacional para tocar otros temas que, por supuesto, nos gustaría profundizar con ustedes, audiencia, y con ustedes, invitados, y nosotros preparándonos y leyendo y trayendo a más invitadas e invitados que obviamente nos den luz sobre estos temas. Ese es el objetivo de este espacio de diálogo, de este espacio de conversación. Tomar una discusión, o lo que podría ser una discusión, que hoy lo vemos, ¿no? La cuestión generacional, más que una discusión, es una reflexión que nos conviene a nosotros cara al futuro y también estudiando al pasado, por supuesto, ¿no? Entonces, con este aprendizaje y con esta conversación, pues les agradecemos que nos exijan en este sentido, y encantados de seguir hablando y de seguir más temas. Por cierto, quienes nos estén escuchando, si quieren que armemos con esta misma modalidad muchos otros temas, adelante, estamos totalmente atentos a sus recomendaciones. Entonces, ya para despedirnos, porque lamentablemente sí, como dices, Marcelo, tenemos poco tiempo para hablar de temas tan pues que también nos sujetan y nos agitan. Quizá esto, y eso también es un propósito que tenemos, Gabriel, un servidor, y los tenemos en la editorial Los Ventos, en la consultoría Retor, de la cual soy parte, en el Think Tank Política de a Pie, en este grupo que me gustaría que al final, Marcelo, dieras una cierta invitación para Stotans, y por supuesto, Bye Bye TV, nuestra productora. Nos interesa a todos nosotros propiciar el diálogo. Como pueden ver aquí, ninguno de nosotros tenemos una palabra final para estos temas. Tenemos muchas intenciones, tenemos muchas inquietudes y sobre todo la disposición de hablar, de dialogar y de saber que las ideas son complejas y no por eso menos divertidas. Dicho esto, Gabriel, tu bueno, tu malo y tu feo, y despedimos. Bueno, perdón, que
Mi bueno, pues ya lo tocamos aquí. Es la versatilidad de al menos de las dos generaciones digitales. Lo malo, pues, es que significa que tenemos que trabajar en otras. Tenemos que trabajar muy duro de otras maneras. Y en efecto, nuestros últimos años serán duros, ¿no? A lo mejor si no tenemos nietos y si no tenemos pensión, quizá nuestros últimos años puedan ser duros, ¿no? Por fortuna, otra cosa buena es que la pandemia pues, nos ha obligado a volver a hablar sobre la muerte y sobre la salud y sobre la vejez, ¿no? Por tenerlo como tabú allí arrinconado, pues toma, ¿no? El que no quiere caldo, 2 tazas. Bueno, eso. Y lo feo, pues, o lo complejo, quizás es que, pues, los millennials y centennials nos toca, pues, asumir esta responsabilidad como adultos de ya empieza a haber millennials en los gobiernos, al menos Austria, Finlandia, Guatemala. Ya hay millennials en los gobiernos, entonces ya nos empieza a tocar. Digo, en Estados Unidos no, porque ni siquiera los Silent Generation, ni siquiera los boomers todavía nomás no quieren soltarla, pero esa es otra historia, ¿no? Pero ya nos toca a nosotros asumir esa responsabilidad y creo que nos toca también, con todo esto que decían de la indignación, de la revolución, nos toca estudiar un poco de historia también para saber que los problemas que hay con muchas cosas que creo que nuestra generación ingenuamente creemos que estamos descubriendo el hilo negro y eso no es verdad. Y no lo estamos poniendo en perspectiva histórica, no lo estamos sopesando, y que también no nos va a ayudar nada la sensibilidad, como por ejemplo por ahí pusieron en el comentario del maldito aparato. Estoy describiendo lo que dice Jonathan Haidt sobre la generación centennial. No es ningún juicio de valor, es juicio de valor de los smartphones y todo lo neuróticos que nos vuelven. Que nos hemos vuelto, eso es cierto. Es cierto. Bueno, pero ese es otro tema que quizá tendríamos que tener el cuero también un poquito más grueso, porque la confrontación de ideas puede ser así como lo ha sido aquí, cosa que agradezco mucho, con muy buen ánimo, muy divertido, pero también se vale jugar sin guantes de vez en cuando. Mientras sea jiu-jitsu y no MMA, pero bueno, está bien. Bueno, querido Marcelo, cuéntanos nada más rapidísimo, haznos la invitación para Stotans, porque justo estamos hablando de las muchas oportunidades que tenemos hoy, los muchos problemas a resolver, y luego, ¿qué hacemos? Pues bueno, sería injusto despedirnos sin una opción. Marcelo. Padrísimo, gracias. Privilegio que tengo, dado que compartimos varios de los aquí presentes ese esfuerzo, pero bueno, Stotans es un grupo que nos reunimos todos los días a las 7 a.m. a fortalecer cuerpo, mente y espíritu. Hacemos un poco de ejercicio, después estiramos, flexibilizamos, idealmente cuerpo y mente, y cerramos con lecturas de distintos temas, justo en la lógica de estas conversaciones que están promoviendo ustedes junto con Bye Bye. Temas diversos para entender que se vale hablar de los temas que pareciera que no se vale hablar. En este caso lo hacemos muy rápido, solo para dejar la reflexión al final del día. En las redes sociales es @sto.tans, Stotans, y para suscribirse y recibir información, todo el comercial es stotans.club/entrena ya. Es una comunidad bien linda, es una comunidad, la verdad, que tiene la intención de generar personas que se sientan un poquito más balanceadas, que se sientan un poquito más escuchadas, que se sientan un poquito más en comunidad, porque pues, para transformar a México hay que transformar a sus habitantes, y ese es el elevator pitch, ¿verdad? Buenísimo, Marcelo, hasta muy bien, muy bien. A mí me convence, ya estoy ahí, pero bueno, nos convence y esperemos ver a muchos más amigas y amigos ahí haciendo ejercicio y compartiendo reflexiones en las mañanas. Pues muy bien, estimadas, estimados, esto fue Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Muchas gracias a Bye Bye TV por el espacio.
a la editorial Alios Ventos Editores, también al Think Tank Política de a Pie, sígalos por ahí en Instagram, en Twitter y en Facebook, y a la consultoría Rhetor, expertos en soft management y diálogo. Muchas gracias, querido Gabriel, querida Ireri, querido Marcelo. Soy Adán Aguilar, and I approve this message. Ah, terrible. Nos vemos, chicos, cuídense mucho. Señor, gracias. ya siéntese. Ya siéntese, señor. Bueno, gracias a todos. Gracias, bye. Y en